Hola amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenos días en este 19 de junio del 2026 que estamos en el Mundial. Yo quería esta mañana contarles una historia al canal de Sigo Marino. Pensaba que ya iba a terminar con ese canal, pero tiene muchas historias y también tiene muchos seguidores. Aunque no aparecen ahí en el YouTube, no sé por qué, no me pone los verdaderos seguidores que tiene, que son muchos. Quizás, sin fantasear, yo quería contar esta historia de mi juventud. Dice, y empieza así. Dice, hablando del fútbol del Mundial de 1994, el Mundial que se dio aquí en Estados Unidos en 1994. Yo vivía con una gringa en ese entonces que por cierto se llamaba Diana. Y vivía en un estado que se llamaba Indiana. Que como que es mucha coincidencia, pero solo son, no se dejan de llevar por las apariencias. Prestado oído a esta historia a contar, Sigo Marino. Yo le dije a Diana aquella vez, vas a ver cosas nunca antes vistas en el Mundial. Es algo que inspira, le dije, ver jugar esos partidos. Se ve una emoción inigualable, le dije. Pero en realidad el único que estaba inspirado era solo yo. A ella no le causó ningún impacto. Lo miró como un fútbol, eso no lo vemos aquí, dijo. Algo así. Llegué ahí, la primera vez que yo llegué a Indiana, les voy a contar, era otra, llegué con otra gringa que no era Diana. Llegué ahí con Teresa una vez, fuimos los primeros hispanos que llegamos allí. Teresa se llevó a Texas, llegamos de Texas. Teresa se llevó a Texas la impresión que en Indiana había pura gente country. Country quiere decir campesinos, granjeros y todo ese tipo de gente que hasta el acento lo tenía antiguo. Y se llevó esa impresión para allá en Indiana, porque solo venimos por una temporada de 6 meses y luego nos regresamos. Por las razones que en esta historia yo voy a contar. Teresa y yo, nos pusieron el conecte de un trabajo y llegamos a trabajar a Indiana, a una factoría, como le llamaban. Yo en ese entonces tenía como 22 o 23 años. Eh, Llegamos no sabía inglés, es lo que quiero decir. A esa época de mi vida, en esos años de mi vida yo no sabía inglés. Y resulta que allí una vez estábamos nosotros afuera en la fábrica porque ya había terminado el horario de trabajo y nuestro raitero no había llegado todavía.
Y entonces salió el patrón que nos habían puesto de supervisor, que ya lo conocíamos nosotros, y salió y dijo, ¿qué están haciendo ustedes aquí afuera? Estábamos Teresa y yo, esperando nuestro reitero, ya todos se habían ido. Todos se habían ido para sus casas, en sus carros, y solo Teresa y yo estábamos allí afuera con los del otro turno que había llegado, porque tenían segundo turno, primer turno y segundo turno, y nosotros trabajábamos en el primer turno, y todos nuestros compañeros ya se habían ido para sus casas, y solo estábamos nosotros entre el montón de carros de ahí del parqueadero del segundo turno. Entonces salió el patrón, porque los patrones son los últimos que salen después que hacen todo el papeleo, ya se pueden ir. Por eso son patrones, pues, tienen un trabajo extra que hacer antes de poder ir a descansar a sus casas. Entonces estábamos ahí afuera cuando salió el patrón y dijo, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Y ya le dijimos, Teresa era la gringa que sabía hablar inglés, pues. Y él le dijo, estamos esperando a nuestro rey, no sé qué le pasó. Nuestro rey era uno que se llamaba José García. Todo el conecte nos lo habían dado. José García, y era en ese lugar, quiero decir que toda la gente usaba pelo largo, hasta los hombres, no sé por qué. Este, Tenían esa costumbre de usar el pelo largo. Y José era uno que usaba el pelo bien largo. Y habían gringos que también usaban el pelo largo. Los que son de ese lugar quizás sepan de lo que estoy hablando. Llegó el patrón por cierto, se llamaba, el nombre siempre se me quedó grabado, se llamaba Case. Case, así se llamaba, tenía un nombre algo raro. Entonces yo le dije a Teresa, ¿por qué no te sientas adelante para que le des tú la dirección? Yo no voy a saber cómo darle las coordenadas, la dirección para llegar al apartamento que nos habían dado a Teresa y a mí para que viéramos. Teníamos una vida, este, un trabajo y un apartamento que habíamos conseguido. Y pasó esta historia que les voy a contar a continuación, en este momento, pues, que yo les estoy aquí contando, que es la primera vez que yo llegué a Indiana. Y es de ahí donde yo he aprendido un poquito a hablar country inglés. Entonces, entonces en esa edad a mí me salían novias de la nada, pues estaba un muchacho joven, me salían muchas muchachas. En esta historia les voy a contar por qué digo esas cosas. Entonces, cuando llegamos a la casa, cuando nos dio Ray, el patrón de nosotros, pues, creo que teníamos una semana de trabajar ahí, y pasó que nuestro Ray no llegó a recoger. Y entonces había pura gente country, se llevó esa impresión de regreso a Indiana, Teresa. Y nos tuvimos que ir porque ella quiso, de repente dijo, ya me quiero ir para Texas, aquí no encuentro ambiente. Quién sabe qué clase de ambiente ella buscaba, pues nosotros ya teníamos un hogar, una casa, un trabajo, y lo único que teníamos que hacer era pues vivir la vida y quizás tener hijos, pues como todo mundo lo hace. Y cuando llegamos a la casa dice, ese gringo está bien feo.
¿verdad? Yo entendía que lo que estaba diciendo, que no me preocupara, pues, de que ella no se está fijando en el gringo. Porque yo le dije, vete con el gringo adelante, porque para que le vayas dando la coordenada. Yo me fui atrás en los asientos de atrás del carro. Y ahí se iban riendo ellos y ella hablando en inglés. Y está fregado cuando uno no sabe entender las cosas. No sabe qué van diciendo, o más o menos da una idea, pero quizás se da la idea equivocada. Y ese es para por ahí, a algunos no les ha pasado estas mismas cosas. Este, entonces, y así fue, y después a los 6 meses nos regresamos para Indiana, porque nos peleamos, nos dejamos de ver, nos peleamos pues. Ella decidió irse para Indiana y yo le dije, te voy a dejar pues. Para Texas, pues que diga, y las fui a dejar hasta Texas. Y ya estando en Texas, las fui a dejar hasta su propio pueblo, porque ella era de un pueblito, no era del propio ciudad de Dallas-Fort Worth, que era donde vivíamos, una gran ciudad bien grande, era en otras ocasiones que yo he contado, donde había el rufero que era marino. Y entonces, para que no se haga larga la historia, lo voy a hacer en varias etapas. Esta es una. Etapa número 1.